Ahí estamos. No sé si alguien tiene alguna otra duda sobre los trabajos prácticos, la bibliografía, pudieron acceder al campus, todos tienen clave, el grupo de WhatsApp, no sé si están todos y todas. No, Yo no profe, estoy yo en la el grupo de WhatsApp. clase que puedo entrar y no estoy en el grupo de WhatsApp. ¿No están? Bueno, hagamos una cosa, póngalo en el chat a sus números y yo Vale. después los agrego, o no sé quién también estaba como administradora del grupo, Yo, bueno, cualquiera de profe. las... Ah, bueno, cualquiera de las dos Sí. las agregamos, así están al tanto de todo lo que pasa en la comisión, digamos. Y al campus pudieron acceder al material, Sí. ¿sí? Perfecto. Bueno, ahí pusieron Profe, los una pregunta, números. ¿cómo eran los trabajos prácticos que yo no pude conectarme en la clase pasada? Es así. La idea es que como nosotros no llegamos nunca a dar, no pasa tampoco por el hecho de que no llegamos a dar toda la materia, sino que nos parece lo mejor la segunda parte, que ustedes realicen trabajos prácticos, que va a consistir en lo siguiente. Ustedes se van a agrupar en grupos de dos o tres, como muy excepcionalmente cuatro personas, y van a pasar los integrantes a mi grupo. En el caso de que alguien no tenga algún grupo, porque no tiene afinidad o no conoce a nadie de la comisión o lo que fuese, me avisa y yo les asigno un grupo. Una vez que yo tenga todo más o menos armado, vamos a coordinar entre todos una fecha de entrega del trabajo práctico que me lo van a entregar a mí por mail y yo se los voy a ir corrigiendo. Va a ser una especie de monografía tipo expositiva, o sea, no es un trabajo de investigación como seminario desde ya. A ver, en cuanto a la extensión de las hojas, cada tema tiene su particularidad, o sea, no es lo mismo que desarrollen un autor que desarrollen la Revolución Francesa. Entonces, a ver, la idea es que sea algo claro, conciso, porque les va a servir a ustedes después a la hora de rendir. ¿Me explico? Entonces, tampoco es algo de 30 hojas ni de 20, incluso puede ser menos, pero bueno, eso yo al menos lo voy a dejar a la libertad total de ustedes para que lo manejen como quieran. En cuanto a la bibliografía, si no hay nada cargado en el campus, yo les puedo también pasar, o incluso ustedes pueden acceder a páginas de internet que sean obviamente confiables, o sea, en ese sentido también les doy libertad, creo que tengo entendido que está abierta también la biblioteca, o sea, pueden acceder a material ahí. Bueno, y me lo pasan por mail, yo se los corrijo, y eso lo van a usar a la hora de rendir el final, que va a ser en junio, en el caso de ustedes, julio, pero bueno, modalidad a confirmar porque no sabemos cómo va a seguir todo esto, si seguimos con la virtualidad o volvemos a la presencialidad. Pero bueno, lo van a usar el trabajo práctico a la hora de rendir. En el caso de que ustedes rindan de manera virtual, lo más probable es que lo presenten de manera individual y si vamos a la presencialidad de manera grupal, pero eso no sean problemas, se lo vamos viendo sobre la marcha. Así que bueno, lo que sí vayan pensando, el tema de los grupos, porque por ahí lo que pasa todos los años es que se cuelgan y al final los termino armando yo, que no tengo ningún problema, pero vayan viéndolo porque o sea, me gustaría que ya tengamos eh, con anticipación una fecha fijada de entrega, porque después pasa que no llegan y demás. Así que bueno, en eso consiste más o menos lo que es el trabajo práctico que tienen que entregar, pero bueno, tema a confirmar de cada uno, que cada uno va a tener un tema distinto. Y el sábado, bueno, de paso les comento, yo estuve tomando examen y lo que también noté es que a veces pasa que preparan un determinado tema, no un autor, sino me refiero a, no sé, Revolución Francesa, Revolución Norteamericana, eh, temas más que nada que requieren un desarrollo histórico, que a veces lo que me pasaba es que yo les hacía preguntas que les sacaba del contexto y no, estudiando de memoria es como que no me podían responder o no sé, o se perdían, o no sé qué es lo que pasaba, dónde estaban estudiando. Por eso a mí me gusta, y la idea es que lo apliquen para todas las materias que lo razonen, porque esta es una materia para razonar, como les decía la clase anterior, no es una materia codificada, entonces aprovechen, porque sobre todo lo que es la segunda parte, hay muchas partes o muchas unidades que tienen que ver con el desarrollo histórico, entonces, a ver, si ustedes me vienen a presentar lo que es el fascismo y no saben de qué se trató o en qué consistió el Tratado de Versalles y lo más probable es que no entiendan bien cómo fue que surgió. ¿Me explico?
Entonces, esto es un consejo más que nada para todos, para que les sirva a la hora de dar el examen, de que razonen todo, cómo fue surgiendo la historia, y bueno, eso les va a servir a la hora también de dar un buen examen, ¿me explico? Así que bueno, habiendo dicho esto, vamos a comenzar con lo que es el desarrollo de la materia. Nosotros generalmente años anteriores lo que a veces hacíamos es empezar directamente por la unidad 3 o 4, y lo que son las unidades 1 y 2 las dejamos más para el final porque son en realidad un poco más tediosas. Pero bueno, como a mí me gusta seguir el programa, vamos a empezar con lo que es la unidad número 1, que esto hay un video subido, me grabé yo. Incluso también está el material que es el libro más chiquitito, que se llama Derecho y Ciencia Política. Estas dos primeras unidades son como un poco más tediosas que las otras, así que bueno, si estas primeras clases son aburridas, son solamente estas primeras, porque después ya la materia se pone un poquito más linda, no quiero decir que esto sea feo. Habiendo dicho esto, yo lo que hice fue preparar una especie de PowerPoint como para que sea un poco más llevadera la clase, que ahora voy a compartir pantalla. Y lo que yo les quería aclarar, que seguramente, no sé si se los dijeron en otras materias, a ver, ¿cuál es la idea de lo que es esto de la virtualidad, ¿no? A ver, las clases y los temas que se van a desarrollar no es lo mismo que lo que se da en la presencialidad. No es que vamos a trasladar lo que se da en la presencialidad acá. O sea, esto es un encuentro asincrónico entre nosotros. Entonces, a ver, obviamente se van a desarrollar temas, pero tengan en cuenta que nosotros damos clases solamente una vez por semana porque, bueno, la facultad lo dispuso así, entonces a veces si quedan temas que yo voy a tratar de dar lo que más pueda, pero a veces, o sea, ¿qué es lo que me refiero? Que a veces, muchas veces, o sea, cansa la pantalla, entonces el hecho de estar 1 hora y media, 2 horas desarrollando un tema, yo prefiero por ahí, armarles un PowerPoint, explicarlos bien, los puntos que más puedo abarcar, y después cada uno pueda ir ya sea al material o también a los videos que yo les fui subiendo. Sigue sumando gente. Así que bueno, ¿en qué va a consistir nuestra materia? Todo el desarrollo de esta materia, lo que es esta cátedra, gira en torno al concepto de poder. Entonces ahora voy a compartir pantalla. Siempre tengo problemas. Ahí está. Ahí se ve el PowerPoint, ¿no? Sí. Sí, se ve, profe. ¿Se ve? Sí, profe. Perfecto. Sí, se ve, Esto profe. después, si a ustedes les sirve o de apoyo para estudiar, después al final de la clase me dicen y yo lo puedo subir también al campus, porque esto no estaba subido, lo armé estos días. Entonces, bueno, como yo les decía, ¿en qué va a consistir nuestra materia? Nuestra materia va a consistir o va a estar girando en torno al concepto de poder. Este concepto de poder está explicado, está definido en este libro que yo les comenté de Alberto Natale, Derecho y Ciencia Política, y él lo define de la siguiente manera. A ver, no sé si ahí está. Él dice que el poder esta es la definición textual de Natale, que es la que nosotros nos vamos a basar, y muchas veces, sobre todo si pasamos por un examen escrito, es pregunta de examen. Ahora no se preocupen que voy a desmenuzar lo que es este concepto. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Algún voluntario? Yo lo leo si quieren. Dale. ¿Quién está hablando? Porque veo, como puse compartir, no. Luciana Masachesi, un gusto. Dale, Luciana, te escucho. El poder es la fuerza social destinada a imponer comportamientos humanos en las direcciones que fija quien efectivamente lo ejerce. Perfecto. Entonces, vamos a desmenuzar un poco este concepto, a ver qué significa lo que está diciendo Natale con esto. Entonces nos vamos a la otra. ¿Qué es lo que dice Natale? Para Natale, la primera palabra, cuando define lo que es el poder, dice que es una fuerza. ¿Por qué una fuerza? Porque él se refiere que es todo aquello que es capaz o puede llegar a modificar el estado natural de los cuerpos, o sea, hablando en un concepto amplio, ¿no? Cuando él dice estado natural de los cuerpos. ¿Qué pasa con esta fuerza? Él dice que es una fuerza social. ¿Por qué esta fuerza es social? Porque, a ver, alguien que está hablando. Ahí está. Él dice que esta fuerza es social. ¿Por qué dice que es social? ¿Y por qué a Natale le interesa
introduce en este concepto la palabra social, porque él dice que se refiere a todas las relaciones recíprocas que se manifiestan en todos los hombres en una sociedad en sí. Y esta fuerza, que es muy importante y complementa este concepto que decimos que estamos definiendo que es poder, se dedica a imponerle comportamientos a estos hombres, a regular sus conductas, sus modos de acción, y esta fuerza social que se encarga de imponer los comportamientos tiene una dirección específica, y esta dirección es la que determina quién efectivamente lo ejerce. Y por último, con la palabra efectivamente nos referimos, se lo pueden deducir de la definición, a quien efectivamente dispone de ese poder. Entonces, ahí tenemos desmenuzado lo que es el concepto de poder. Va a llegar un momento que de tanto leerlo, espero que lo estudien, se lo van a saber de memoria. Entonces, es la fuerza social destinada a imponer comportamientos humanos en las direcciones que fija quien efectivamente lo ejerce. ¿Se entendió más o menos este concepto? Es fundamental porque no van a entender, no es que no van a entender, pero lo importante que ustedes sepan es que nuestra materia va a partir de este concepto de poder. Entonces lo tienen que tener presente a lo largo de todas las unidades, ¿sí? Una vez que ya tenemos lo que es el concepto de poder, a ver, si vamos a la génesis y el desarrollo histórico de este concepto de poder, ustedes seguramente estas primeras unidades van a acordar mucho de lo que es historia del derecho. El poder desde la antigüedad siempre fue concebido como algo natural. Incluso en Grecia uno de los primeros en hablar de poder fueron Platón y Aristóteles, también Pericles. Entonces, a ver, el poder en la antigüedad estaba relacionado con la naturaleza, con el aire, con la luz, con el cuerpo humano, y en esa época, en la antigüedad, la preocupación de toda la sociedad civil siempre giraba en torno a quién tenía derecho a usar este poder, cómo lo debía usar, qué cantidad podía disponer de él. A ver, que estoy admitiendo gente, perdón. Y hay varios autores o exponentes de la antigüedad que empezaron a introducir este concepto en aquella época, que yo se los puse en la otra diapositiva, como para que tengan una idea de lo que estamos hablando. A ver, exponentes como San Pablo, él decía que, recuerden, todo el poder viene de Dios, incluso hay autores como San Agustín. Todos estos autores, que a ver, yo lo estoy nombrando muy por arriba, después en la segunda parte de la materia se vuelven a repetir porque seguramente a algún grupo les va a tocar desarrollarlos. De hecho, San Agustín es autor que siempre lo vamos para desarrollar como tema en una monografía, así que si por ahí yo no me explayo mucho en este desarrollo de estos autores, quédense tranquilos que después, más adelante, los vamos a repetir incluso en la clase siguiente y en las subsiguientes. Entonces, ¿qué decía San Agustín, otro de los tantos autores? Que era una consecuencia del pecado natural. Pero ¿qué pasaba? Por más que estos dos autores lo relacionaban con la divinidad y con la religión, en realidad, o sea, el resultado seguía siendo siempre el mismo, o sea, que es el reconocimiento de su existencia como un componente esencial de la sociedad. Esa era la finalidad del concepto de poder en la antigüedad. Después hay autores como Marx y Engels, que seguramente lo habrán dado en economía política, que ellos van a introducir a ver, ¿cómo podríamos decir? Una nueva cosmovisión en el análisis de todos los problemas de la sociedad. Recuerden que Marx y Engels, que seguramente muchos la economía política la han rendido hace poco y se deben acordar, ellos decían que el Estado, el derecho y el poder, importante, el concepto de poder que es lo que estamos hablando de ahora, son instrumentos de dominación de la clase detentadora de los medios de producción. Para estos autores, estos tres elementos, que son el Estado, el derecho y el poder, son elementos superestructurales, y estos elementos van a desaparecer una vez que desaparezcan todas las estructuras económicas de la sociedad capitalista, como bien yo les estoy poniendo acá en el PowerPoint. ¿Y ellos qué planteaban? Ellos decían que presumen
que una vez que se haya establecido en forma definitiva una sociedad socialista, entonces ahí es cuando el poder se va a extinguir. ¿Y por qué va a ser reemplazado? Recuerden, por la administración de las cosas. Esto por ahí es un poco más tedioso de entender, pero como me interesa que lo comprendan para ver de dónde viene este concepto de poder y cuál fue el desarrollo de los distintos autores a lo largo de la historia, de cómo concibieron este concepto de poder. Tenemos San Pablo y San Agustín en la antigüedad, después Marx y Engels introducen esta nueva cosmovisión, después tenemos otros autores como Lenin, que se relaciona también con los dos anteriores. ¿Y qué dice Lenin? Lenin dice que solamente en una sociedad comunista, o sea, cuando se haya roto definitivamente, él dice, la resistencia de los capitalistas, y cuando hayan desaparecido toda esta clase social, o sea, cuando no haya clases, cuando los capitalistas hayan desaparecido, entonces ahí es cuando va a desaparecer realmente el Estado y vamos a hablar realmente del concepto de libertad. ¿Se entiende más o menos? Acá recuerden que también aparece la figura de Stalin, quien es el encargado de también levantar uno de los estados totalitarios más importantes de toda la historia. Un anarquista muy importante también es Bakunin, ahí yo se los aclaré. Bakunin, él también propiciaba lo que era la destrucción inmediata del Estado. Él lo que decía que el Estado era, una institución más que nada transitoria, una institución pasajera de la sociedad. Entonces, él lo que hacía es saltear todas esas etapas que Marx y Engels habían sostenido. Y por último, lo que planteaba también es que el Estado es un mal históricamente necesario, tan necesario como va a ser también su extinción. Entonces, repasando un poco cómo fue el génesis, el desarrollo de lo que es este concepto de poder. Tenemos en un primer momento a San Pablo, a San Agustín, recuerden, está relacionado con la divinidad, con que todo el poder proviene de Dios, sobre todo lo que sostenía San Pablo. Después, los autores que introducen esta nueva cosmovisión fueron Marx y Engels, relacionado obviamente con Lenin. Después tenemos también a Bakunin. Más o menos como para que tengan una idea de lo que estamos hablando. Después. Lo que me interesa también por ahí, si voy un poco rápido con estos temas, es porque no me interesa, me interesa que sepan obviamente toda la materia, pero estos temas yo por ahí los paso un poco por alto y los dejo que los terminen de leer en su casa, porque son un poco, como yo les dije al principio de la clase, un poco más tediosos, pero bueno, inevitablemente se los tengo que desarrollar. Después, otro concepto, otro punto muy importante del programa, obviamente seguimos en la unidad 1, son las fases del poder. Esto por ahí no está explicado también en el libro, pero ¿qué significa cuando hago referencia a cuáles son las fases del poder? Son cada uno de los aspectos o de los modos de relacionarse en la vida social o de los modos en que el fenómeno de este poder se puede manifestar en una vida social determinada. Entonces, el poder se puede manifestar de diferentes maneras. Esto, está explicado así en el programa, pero hay cosas que yo creo que hay que ayornarse un poco y que en la sociedad donde vivimos hoy en día han cambiado. Sobre todo me refiero al último punto, que tiene que ver con el poder familiar, donde hace muchísimo tiempo atrás predominaba, por supuesto, la figura del padre, y creo que esto ha cambiado muchísimo. Después tenemos lo que nos interesa y que se va a desarrollar a lo largo de toda la materia, tiene que ver con el poder jurídico. Tenemos también otra forma de expresarse o de manifestarse el poder en una sociedad, tenemos un poder político que lo va a ejercer el gobierno, por supuesto, y esto se relaciona también con el poder tecnológico.
sobre todo el poder tecnológico, tengan en cuenta, o lo podemos aplicar también hoy en día, a lo que estamos atravesando con la pandemia del coronavirus, que dependemos de científicos para, de alguna manera, poder llegar a una cura, se puede decir, y que salga la vacuna, ¿no? Tenemos un poder militar, que es ejercido por las Fuerzas Armadas, poder sindical, que sobre todo en nuestro país, que tiene muchísimo peso los sindicatos, un poder religioso, que es ejercido por el Papa o la figura más importante de la Iglesia, pero bueno, son distintas maneras de manifestar este fenómeno del poder en una sociedad determinada que, como yo les dije, el poder familiar yo creo que ha cambiado muchísimo y no hay una forma de manifestarse en este ámbito. Podríamos decir lo mismo del poder religioso también. No sé qué opinan ustedes, cómo podrían ejercerse todos estos poderes, teniendo en cuenta obviamente la sociedad en que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Yo por Yo creo tanto que hablar sí, yo más que me allá aburro. del cambio de ideología que se da en la sociedad en cuanto más que nada en lo religioso y lo familiar, no quita que la religión siga teniendo un poder Obvio. sobre la sociedad toda, digamos. Porque si no, un montón de cosas a nivel político, jurídico, podrían llegar a ser distintas si no existiera esta influencia ideológica. Tal cual, y sobre todo también hablando de lo que es el poder familiar, yo creo que hubo un cambio muy importante, más allá de este movimiento feminista, y se podría decir también con la reforma del Código Civil. Yo creo que ahí también han cambiado muchísimas pautas de lo que es el entorno familiar en sí. Pero bueno, son distintas formas de manifestar el poder. Y profe, con el tema del Sí, poder religioso, yo creo que actualmente está mucho más descentralizado que antes, porque vos bien nombraste al Papa, y bueno, hoy tenemos, por ejemplo, los evangélicos, que son un gran centro de claro, poder en Argentina y no sí, responden al Papa. claro, Entonces sí, creo sí, que se ha sí. descentralizado mucho ese el poder religioso, acá por lo menos en Argentina y creo que en Latinoamérica en general, sobre todo Sí, con los evangélicos. sí, ahí, de hecho, uno de los poderes que está mayor, está más descentralizado de todos, tal cual como vos decís, o sea, cada vez hay más, y no sé, no quiero usar la palabra ideología, pero más, como vos decís, está muchísimo más descentralizado que hace tiempo atrás, eso ni hablar. Eh, a ver, ustedes, si me quieren interrumpir para, no sé, manifestar alguna opinión o lo que fuese, desde ya pueden hacerlo. Como yo les dije en la clase pasada, acá son permitidas, por supuesto, todas las ideologías y posturas y pensamientos. Y como yo les dije, a mí me interesa también que ustedes opinen para generar debates entre nosotros, porque también de eso se trata esta materia. Así que bueno, quería dejar eso, si bien lo dije la clase pasada, para los que no estuvieron, lo quiero dejar en claro. Pasamos un poco a... sí, ¿cómo? Quería acotar algo, perdón. Y el Sí, poder decime. opina igual que mis compañeros, pero también es que el militar en nuestro país como que perdió bastante. Sí, ni hablar. Sí. Años anteriores era que tenía más poder y después cuando se generaron, por ejemplo, el juicio al juicio a las juntas o cosas así, fue como que fue perdiendo poder. Sí, ni hablar. Van a ver incluso que, a ver, no sé, no creo que ya hayan empezado a leer el libro de Natale, pero incluso hay cosas que están bastante desactualizadas, no solo teniendo en cuenta todos los cambios a nivel social, y ni hablar de la legislación, sino que el libro fue hecho antes de la reforma constitucional del 94, entonces por ahí va a haber cosas que incluso solo ustedes por el hecho de leerlo se van a dar cuenta que no encajan en lo que estamos viviendo hoy en día, pero tal cual, Milagros, como vos decís, el poder militar, sin lugar a dudas, está cada vez menos rigiendo hoy en día. Eso tal cual, es como vos decís. Después, nos vamos a otro concepto importante que está estrechamente relacionado con lo que es la política. Yo acá les nombré un par de autores como para que ustedes se vayan guiando quiénes fueron los primeros exponentes de este concepto. Por ahí si se los escribía en el PowerPoint va a quedar como mucha lectura y lo que me interesaba más que nada es ubicarlos a ustedes en tiempo y espacio para que sepan más o menos cómo fue el desarrollo.
de este concepto de política. Es otro de los puntos también del programa La Unidad 1. Uno de los primeros en hablar de este concepto, al igual que el de poder, fue Pericles, porque Pericles decía que un hombre que no le interesa la política es, para nosotros, no es un ofensivo, sino es un inútil, decía él. Fíjense ya en esa época lo que pensaba este autor, y estamos hablando de muchísimos años atrás antes de Cristo. Otro autor muy importante fue Platón, que una de sus obras más importantes de hecho fue El Político, y él decía que el contenido fundamental de lo que es la política en sí es la lucha entre los pobres y los ricos. Esto es lo que sostenía Platón. Después otro autor, ni hablar de Aristóteles, que una de sus obras célebres fue La Política. Entonces fíjense desde hace cuánto tiempo atrás que este concepto, incluso que rige hoy, que está muy impregnado en lo que es nuestra política, nuestro país, valga la redundancia, y fíjense desde hace cuánto tiempo atrás venimos arrastrando este concepto. Entonces tenemos Pericles, Platón y Aristóteles. Después, más adelante, la clase que viene, vamos a seguir hablando de estos autores, incluso hay una unidad específica que es la unidad 5, donde yo les voy a hablar de lo que son las sistematizaciones, y cada autor tiene su forma de clasificar las distintas, valga la redundancia, distintas formas de gobierno. Entonces, ustedes quédense por ahora con lo que yo, los pocos conceptos de cada autor que les voy diciendo, y las unidades siguientes vamos a desarrollar con profundidad la postura de cada autor. Después tenemos Jelinek, van a decir quién es Jelinek, pero la clase que viene o la tercer clase vamos a hablar de los tipos de Jelinek, que después se van a enterar de qué se trata, y bueno, se van a enterar quién es este autor. Por ahí algunos no lo notaron o no lo escucharon nunca, pero Jelinek también hizo aportes muy importantes que van a tener gran implicancia en nuestra materia, y se los voy a contar, como les dije, la clase siguiente o la otra. Después tenemos, a ver que se sigue sumando gente. Hans Kelsen, también Jelinek, Hans Kelsen. Lo que Jelinek, antes de pasar a Hans Kelsen, lo que yo les quería decir, que él decía que la política es es como la ciencia práctica del Estado. Incluso si ustedes por ahí lo razonan a este concepto que dice Jelinek, o sea, tiene sentido lo que este autor plantea. Él dice que es la ciencia práctica del Estado, o también decía que era la ciencia aplicada. Después tenemos Hans Kelsen, no los quiero aburrir tanto con esta primera parte de la materia. Él decía que la política era una materia o un concepto específico de lo que es la teoría general del Estado. Fíjense cómo estos autores, sobre todo Jelinek y Kelsen, van a relacionar o a introducir lo que es el concepto de poder a la figura del Estado. O sea, la figura del Estado tiene una gran importancia o peso en la época en que estos autores se fueron desarrollando sus posturas. Después tenemos a Hermann Heller, y lo que más me interesa es que, si bien todos estos autores fueron desarrollando sus posturas de lo que es el concepto de política, las posturas que cada uno tiene o los conceptos que ellos tienen de lo que es este término política pueden ser similares, pero lo que muchos no coinciden es el resultado final de este concepto de política o la finalidad que se busca. Entonces, lo que yo ahora les quiero explicar es que hay dos, en realidad, posturas muy distintas a la determinación final de lo que se busca con este concepto de política, y tenemos por un lado una posición más formalista y otra posición más finalista. Entre la posición formalista tenemos a Lowenstein, que no le interesa la finalidad, que es lo que le va a interesar, o la teleología, que es lo que le va a interesar la posición finalista, sino que lo que le interesa es el aspecto más que nada externo de lo que es el proceso, o sea, más que nada tiene que ver con un conflicto intersubjetivo. Por otro lado tenemos a la otra posición, que es la finalista, donde lo que se va a atender es exclusivamente los fines, la teleología,
de lo que es el Estado. O sea, no, lo que le va a interesar no es la actividad propia del poder o de la política, sino es el destino último que va a tener esta política. Para ustedes, a ver, me gustaría escuchar a varios, ¿cuál es la finalidad o el fin último que busca la política para ustedes? ¿Para ustedes es un elemento de cambio y de transformación de la sociedad, la política? Para mí, soy Luciana. Sí. Para mí sirve para transformar y también dependiendo de la forma de política, la participación de la sociedad. Porque si no existiera, sería acceso de unos pocos. Es un pensamiento. Sí, tal cual, y con eso me agarro de lo que vos decís, Luciana, y los incentivo desde mi lugar a que todos aquellos que tengan la oportunidad de participar en la política lo hagan, porque ustedes que son todos jóvenes, seguramente, a ver, si no participan ahora van a dejar ese lugar que no van a ocupar ustedes, capaz otra persona que no tenga las mismas ganas e incentivo de ustedes. Entonces, es importante que, a ver, en la medida que cada uno le interese, por supuesto que participen y se involucren en las actividades políticas, valga la redundancia. Entonces, para ustedes, ¿qué es la política? Profe, yo creo que Gonzalo, sí. creo que habría que diferenciar lo que debería ser de lo que es la política. Ujú. A eso iba. Para mí, la política lo que debería ser es un medio para mejorar la calidad de vida general de la gente. Pero lo que es en realidad, o lo que se ve por lo menos en cualquier gobierno, sin importar el color político, es una búsqueda de acumular poder, cueste lo que cueste. Algunos más, algunos menos, pero en definitiva, la mayoría creería yo que llega al gobierno para acumular poder y no para beneficiar al grueso de la población. Como que terminan privando intereses particulares sobre los intereses generales que debería perseguir justamente la política. Ni hablar, Gonzalo, estoy totalmente de acuerdo. ¿Alguien más piensa igual que el compañero? Sí, profesora. Sí. Desde mi punto de vista, quizás un poco muy simple la forma en que lo voy a decir, pero en realidad, a veces más allá de las instituciones, las estructuras políticas, las legales y todo el compendio de elementos que forman a la democracia, al Estado de Derecho, más allá de todo eso, a veces da la sensación de que, como fue sucediéndose el desarrollo de la política, a veces pareciese que existe ya una especie de pseudo aristocracia dentro del poder político, en donde más allá justamente de la bandera o el color político, pareciera que lo que se suele impulsar es el sostenimiento de quienes están en esa posición, más que realmente la solución de los problemas de la gente, y a veces uno, o cualquier persona que entre en la política, a veces más allá de las buenas intenciones, por toda esta situación de estar tan viciado, a veces se hace muy difícil realmente lograr cambios sustanciales. ¿Quién fue el que habló? Perdón, porque no veo, como tengo el PowerPoint. Conrado D'Agostino. Conrado. Milagros, Sí. pero no. Luciana creo que quiere decir algo, ¿o no? No, yo estoy de acuerdo con lo que dicen mis compañeros. Bueno, muy enriquecedoras las intervenciones de ustedes tres. Chicos, ¿alguien más quiere decir algo? Participen, son varios. Todos tienen la total libertad de decir lo que piensan. Más allá de que, bueno, creo que todos coincidimos en lo que dijeron los chicos, también lo que es política, yo creo que depende mucho de la ideología o de lo que persiga cada gobierno en particular. Esto yo creo que es lo que va variando más allá de la política en sí. Yo veo que además de obviamente tratar que todos estén en pos, además de mantener bueno, obviamente no quiero entrar en ideología. Ay, se corta, Constanza. Política, porque sinceramente no me gusta el debate, pero
sí se tiende a una cosa que les dé una, y por ahí se dejan de lado ciertos aspectos que quizás revisten un poco más de importancia, que sustentar o mantener a un sector que pueda proporcionar la permanencia en el poder. También es buscar todo el tiempo la acumulación de... Sí, fíjense cómo poder y política están recontra relacionados. Ay, hay un ruido ahí está. Están íntimamente relacionados. A veces muchos a ver, ¿qué es lo que dicen? Que todas las personas que están incluso ocupando un puesto político en un determinado momento lo que buscan es más y más poder. Ni hablar de la famosa e interminable grieta que hay en nuestro país, e indudablemente yo creo que, a ver, lo que se busca también, y sucede hace bastante tiempo en nuestro país, sin ponerme en una postura política, ¿no? Es, sino estar o de un lado o de un otro, o del otro, y, a ver, cada vez son menos las transformaciones que se llevan a cabo en la sociedad, y bueno, yo creo que eso cada vez en día, o sea, hoy en día cada vez se está manifestando más, y sobre todo lo que es todo este tema de la pandemia, ¿no? Bueno, chicos, ¿alguien quiere opinar algo más de lo que piensan de lo que es la política antes de entrar a lo que piensa Natalio, lo que él define que es política? Todos pueden participar. No, profe, Catalino está. Sí, yo quería decir que el tema de la grieta me parece que yo lo veo como un fracaso de la política, sí, obviamente. Yo también. que se supone que la política es para generar consenso, acuerdo, por el bienestar de todo y no, digamos, dividir al país, digamos. Así que el tema de la grieta es un fracaso total, digamos. Ujú. Ni hablar. Profe, Bueno, sí, Lucio. ¿se me escucha bien ahí? Sí, sí, se escucha. Bien, que yo por ahí no lo veo tanto como un fracaso, sino que depende más que nada del grupo político que se trate, porque la política es una actividad para generar cambios sociales más que nada, para grupos que son distintos, y muchas veces una grieta puede favorecer a alguno de los dos grupos. Por algo se sigue insistiendo en que haya una grieta y todos dicen que trabajan para terminarla de una vez por todas, pero la verdad no es lo que hacen y sin dudas hay mucha gente beneficiada con esto. Disculpa, te hago una pregunta. Sí, ¿Cómo se beneficia a la sociedad con una grieta? Si lo que se busca es la unidad. Al chico que habló le pregunto. Lucio. Y, por ejemplo, si hay algún sector que se beneficia por una actividad que no beneficia a nadie, pero distrae a la sociedad con otros temas más irrelevantes a través de grietas que no tienen sentido. Pongo un ejemplo, por ejemplo. Pienso en todas las quemas de las islas que estuvieron pasando frente a Rosario, que es un tema gravísimo, un ecocidio gravísimo, y no tiene toda la relevancia que merece. Y en cambio ves todos los días que en las noticias o en los medios está la gente peleándose por cosas por ahí un poco más irrelevantes. Pensá la relevancia que se le dio a ese tema comparado a si está bien o no tomar lavandina para prevenir el COVID. A ver, no digo que, o sea, estoy en contra de tomar lavandina, obvio, pero toda la relevancia política en los medios que se le dio a ese tema pareciera que no está muy justificada. ¿Me explico? Eso no es ya como una contaminación que hacen los medios sobre lo que ocurre. Digamos, porque ellos van a tomar los casos que más les generen rating. Por eso hablaron más del dióxido de carbono, no, ¿sí es así? Dióxido De cloro. de no sé qué, de cloro, perdón, que se tomaba. Bueno, ahora las Patagonias o lo que pasa con el humedal. El famoso cuarto poder de los medios. Claro. Y a ver, y los medios y la política están demasiado relacionados, o sea,
sea el medio que sea, busca beneficiar o perjudicar a algún grupo político. O sea, nada es casualidad, sobre todo los medios de comunicación. No tienen el mismo fin que, por ejemplo, un programa de entretenimiento que solo busca rating. No solo busca rating, sino que busca pautas y busca el beneficio de algunos sectores políticos. Claro, vos te referías a que la grieta no es que beneficie a la sociedad, pero sí a unos pocos, por ejemplo. La gente que se beneficia con las quemas y demás. O sea, desde un comienzo ya no estoy hablando a favor de la grieta, obvio. O sea, Ahí va. No, porque antes me para parece mí que lo había perfecto. malentendido, capaz. No quiero que se malinterprete. O sea, para mí es lo peor que le puede pasar a este país, porque la gente se distrae en discusiones que por ahí no merecen tanta relevancia y nos estamos perdiendo las cosas que sí importan y que están pasando frente a nuestras narices y pareciera que a nadie le interesa, y son las que en verdad tienen que cambiar. Claro, vos estás diciendo que es como que está hecho a propósito, como que en realidad no existe la grieta, sino que está hecha a propósito para dividir o para llevar beneficio para su sector, digamos, ¿entiendes? No digo que no exista porque, o sea, existe, solo que tranquilamente podría no existir, pero todo el tiempo y día a día se está alimentando para que no se termine nunca. Sí, el tema es que lo que yo creo es que diferentes opiniones van a haber siempre porque eso es la democracia y es mejor que así haya. El tema es que creo que acá nos perdemos en pavadas o nos perdemos en cosas pequeñas y un poco relacionándolo con lo que dijo Lucio, nos perdemos los temas básicos porque a veces ni siquiera nos podemos poner de acuerdo en cosas básicas. No sé, salud, educación, medio ambiente. No nos ponemos de acuerdo en eso y estamos discutiendo si Viviana Canosa dijo que tomen cloro o no. No desmereciéndolo, pero por ahí, como decía Lucio, se fomentan debates que son pequeños al lado de los debates más importantes. Y claramente a los que benefician no es a la sociedad en su generalidad, sino a pequeños grupos. Eso es, me refería a eso. ¿Y entonces es un fracaso o no? Yo pienso que en realidad pasa que no podemos darnos cuenta que al final la política eso también forma parte de la política, digamos, la grieta y esos temas banales, tristemente banales, que salen en los medios de comunicación, son parte de la política y son parte súper importante porque es a la que atiende toda la gente. O sea, nosotros quisiéramos que la política solo se encargue de los aspectos más relevantes, más importantes, que haya consenso, pero al final el no consenso, no poder hablar con otra persona, que haya discusiones que no van para ningún lado y que en la tele pasen cosas para pelearse todo el tiempo, eso también es política, me parece. La grieta al final termina siendo una gran jugada política, que para mí, no sé si desvirtúa el fin de la política. Quizá al final es el fin de la política dirigir, que es como la definición de poder que leímos recién, dirigir los comportamientos de las personas en una dirección. Y lo importante por ahí es darse cuenta quién es el que está dirigiendo ¿no? los comportamientos de las personas. Sí, coincido también ahí se me fue, perdón. Coincido con lo que dijo Lucía, con lo que dijeron todos. Perdón que me están siguiendo, admitiendo, ahí está, se están sumando gente y se me tilda la computadora. Pero bueno, coincido con lo que dijeron cada uno de ustedes, con lo que dijo Gonzalo, Lucio, Catalino, Santiago, Lucía, todos. Me interesa que cada uno, como yo les dije al principio de la clase, diga la postura o no sé, comente, en este caso, a ver, el concepto de política obviamente es súper, lo podemos llevar para un montón de directrices, así que bueno, me gusta mucho que participen. Y a ver, ¿alguien quiere decir algo más? O si no, pasamos al triste, no quiero criticar al triste concepto de política que nos trae Natale, que obviamente no necesariamente es el que ustedes tengan que compartir o no. Profe, yo tengo una sola cosa que estuve escuchando, no iba a participar, Sí. pero a lo mejor hacer una diferencia, porque nosotros hablamos de poder y política, ¿no? Ajá. Pero hay dos conceptos, por lo menos yo me aprendí uno en el secundario y creo que me quedó grabado, que es la política y después está lo político. Creo que la política en estas posiciones, a la hora de hablar de formalista o finalista,
nos encauzamos en la política, es decir, y para mí hay una posición finalista en eso más que formalista, y que lo político tiene que ver más con esto, a la hora de las relaciones, hablar de si alguien tiene que tomar o no cloro para curarse del COVID, o cómo actúan los medios y demás. Y después están todos aquellos mecanismos que forman parte de, por ejemplo, la democracia, digamos, si no vamos a un concepto de política histórico, bueno, ¿qué quiere decir política en sí? O sea, arreglar los problemas que tiene la polis, y no vamos al mundo griego. Entonces me parece que hablando de posiciones formalistas, porque siento que nos fuimos recontra con las ramas, pero a lo mejor una sensación mía, por entender qué es la política y nos fuimos tanto a lo político. Lo político está lleno de cosas, pero me parece que la política en sí, como mecanismo para entender problemas o para generar esos consensos, pero dentro de un mecanismo, llámese democracia, me parece que las posiciones es esa, de tomar desde lo formalista a lo finalista, pero la política, y no tanto lo político. Sí, es súper importante lo que vos decís, Tomás, incluso en todos los ámbitos de nuestra vida. Yo creo que no quiero decir casi todos, pero la mayor parte de nuestros actos tienen contenido político, y ahí es donde hay que marcar la diferencia, como muy bien decís, con lo que es la política y lo político, que es más que nada, no quiero decir una apreciación personal, pero también lo que cada uno, o cómo cada uno se maneja en la vida. Fíjense que también se relaciona con las distintas formas o las distintas fases de poder que vimos al principio de la clase. Así que sí, es muy importante lo que vos decís. Ahora, yéndonos un poco, si alguien quiere decir algo más, por favor interrumpan, pero vamos a ver qué nos dice Natale de este concepto de política. ¿Alguien lo quiere leer? Cualquiera, ¿se ve? ¿Está compartido? Sí, sí. Milagros, ¿querés leer? O Luciana, Milagros Luciana dice. Sí, no sé si... no, porque no sé por qué me apareció con otro nombre. Yo me llamo Luciana Mastachesi. Luciana, listo, ahí está. Ahí me lo cambié, pero Listo. me conecté y tenía otro nombre. ¿Lo leo? Sí, dale. Política. Es la forma de obtener y ejercer el poder de las sociedades humanas. Es decir, es la forma de obtener y ejercer la fuerza social destinada a imponer comportamientos humanos en las direcciones que fija quien efectivamente la ejerce. Bueno, este es el concepto de Alberto Natale, que él considera lo que es política. De todos modos, no necesariamente ustedes tienen que, seguir este concepto. De hecho, por lo controvertido que es este concepto, casi nunca se pregunta en las mesas de exámenes, pero bueno, como Alberto Natale es era el antiguo titular de la cátedra y nosotros vamos a basarnos en su libro, bueno, yo se los traigo, se los transcribo, a ver lo que sostiene este autor. Siguiendo un poco con el programa de lo que es esta unidad 1, lo que también Alberto Natale y el programa nos viene a desarrollar es un poco lo que es la ciencia política. Fíjense cómo seguimos en el ámbito de lo que es el poder, lo político, la política, y ahora relacionado con específicamente esto que es la ciencia política. Alberto Natale lo que nos dice es que la ciencia política no es otra cosa que, el estudio científico de la política. O sea, el análisis de las relaciones de poder que se va a llevar a cabo, se va a realizar a través de la observación sistemática de los hechos. ¿Alguien puede ser que levantó la mano o fue un error acá en el Zoom? Fue un error, no sé qué te está bien. No, está bien. Yo pensé que querías decir algo. Bueno, no, entonces, perdón, profe, no quise interrumpir. Mil disculpas. No pasa nada. Perdón, en serio. Entonces, decimos que la ciencia política para Natale es el estudio científico de la política, o sea, el análisis de todas las relaciones de poder que se va a realizar a través de una observación sistemática de los hechos, de las instituciones y de todos los principios políticos en sí que van a regir en una sociedad determinada. Hay muchos autores, esto lo vamos a relacionar un poco con lo que yo les dije al principio, muchos autores que hablaron de esta ciencia política. Nos vamos a remontar a lo que es Grecia. Recuerden
una de las instituciones más importantes, que es la polis. Esto lo vamos a desarrollar bien también a partir de la unidad 2, a partir de los famosos tipos de Jelinek, pero como para que ustedes tengan una base, ya en Grecia, recuerden, la polis, la ciudad-estado y ese famoso concepto de autarquía, donde para el griego la polis era todo, ahí se desarrollaban todos los ámbitos de la vida, incluso las primeras formas de democracia ya venían manifestando en esta época. Yo les dije también quiénes fueron los autores más importantes que fueron introduciendo este concepto en sus obras: Aristóteles en la política, Platón el político, San Agustín en la ciudad de Dios. Estos fueron los primeros autores que fueron hablando de poder, de política, y también introdujeron, grandes aportes al desarrollo, a la consolidación de lo que es esta ciencia política. Ya nos vamos al medioevo, donde hay un conflicto, donde se va a desarrollar en esa época el famoso conflicto entre el poder temporal y el poder espiritual, las famosas querellas. Este es un tema muy específico de la segunda parte de la materia, pero como todo se va relacionando con todo, inevitablemente, para ubicarlos en tiempo y espacio, cómo se fueron manifestando las distintas, cómo se fue manifestando la ciencia política a lo largo de la historia, se los tengo que nombrar. Tenemos en Grecia estos autores, la polis, la ciudad-estado. En el medioevo hay un conflicto entre el poder temporal y espiritual, esta época se va a regir por eso, se va a llevar a cabo lo que es la teoría de las dos espadas, y uno de los autores más importantes va a ser Santo Tomás de Aquino. Tenemos el Renacimiento, uno de los autores, cuando yo les digo Renacimiento, se les tiene venir a la cabeza Nicolás Maquiavelo. Obviamente su libro más importante, que lo van a haber escuchado, es El Príncipe. Otra obra muy importante también es Discursos sobre la primera década de Tito Livio. Esto a algún grupo seguramente les toca Maquiavelo y lo van a tener que desarrollar con más profundidad. También en esta época, en el Renacimiento, lo que es Italia, hay dos ciudades que se destacan mucho, que son Florencia y Venecia. Pero bueno, por ahí si los estoy mareando mucho a ustedes, se van a ir acordando con el desarrollo de las clases, las primeras clases, porque todo se va conectando con todo. Pero ¿qué pasa? A ver, desde Aristóteles hasta Maquiavelo, toda la observación, digamos, estaba carente de, ¿cómo les podría decir? Fueron siglos carentes de observación empírica, porque Aristóteles en su obra, lo que él se encargó de hacer, ¿en qué consistió la obra de Aristóteles? Él observó lo que se llamó las famosas 158 polis griegas. Lo que hizo fue observar la realidad y describirla. Eso fue lo que hizo Aristóteles. Ya después, a partir, digamos, de Maquiavelo, va a ser más que nada relacionado, o va a traer un concepto más histórico. Y lo que va a hacer Maquiavelo, a diferencia de Aristóteles, se va a desentender de todo tipo de especulación. Esto, de todos modos, lo vamos a desarrollar bien en la clase que viene, pero no quería dejar de introducírselos. Después tenemos autores como Thomas Hobbes en Inglaterra, Rousseau, Montesquieu, autores que tuvieron una gran relevancia. Yo solamente se los nombro porque no sean problemas, que después lo vamos a ir desmenuzando con más profundidad, qué sostiene con exactitud cada de estos autores. En Inglaterra, Rousseau, ya en Francia tenemos a Montesquieu y Rousseau. Montesquieu, más que nada, tenía un pensamiento más liberal, a diferencia de Rousseau, que no es un liberal, sino más bien un teórico de la democracia. Su famoso libro El contrato social, una de las obras más importantes. Pero ¿qué pasa? A partir de Grecia, de la antigüedad, se fue desarrollando, todos estos autores en sus obras fueron introduciendo conceptos de lo que es esta ciencia política, pero la consolidación, ahí estoy trabada, de esta ciencia, recién se va a llevar a cabo en 1948, cuando se llevó a cabo la famosa lista tipo de la UNESCO. Esto, a ver, no solemos tomarlos en los exámenes, no quiere decir que no lo estudien, pero sí me interesa que lo sepan, más que nada ubicarse en tiempo y espacio, cuando esta ciencia se consolidó como una ciencia, valga la redundancia. Fue recién en 1948 cuando se reunieron una serie de especialistas. Esta reunión fue a convocatoria de la UNESCO, y recién fue en 1948 donde se elaboró la famosa lista tipo,
esta lista tipo de la UNESCO se llama, que ahora en la última diapositiva yo se los voy a desmenuzar, lo que trató de enmarcar de alguna forma fueron los capítulos o los temas más significativos de lo que fue esta materia en sí, y lo que se buscó con esta famosa lista tipo es evitar la dispersión y la tendencia a llevar esta rama a lo que sería una rama residual. Entonces, por supuesto que esta lista fue el resultado de debates que defendieron con intensidad o fervor distintas posturas que tenían los especialistas, y lo que finalizó esto es la famosa lista tipo, como yo les dije, donde se trató de enmarcar los capítulos más significativos de esta ciencia política. Esto, no se asusten con esto que les voy a mostrar ahora, que son un montón de temas, que esto después lo voy a subir. Esta síntesis final comprende 4 capítulos que van a abarcar la ciencia política. Tenemos por un lado la teoría política, que abarca la teoría política, las instituciones políticas, partidos, grupos de opinión pública y las relaciones internacionales. De esto es lo que se trata la famosa lista tipo de la UNESCO, que son los temas que va a abarcar lo que sería la ciencia política. Estos son, los temas principales. Lo que me interesa de que sepan acá, más que nada, es el concepto de poder, cómo se va desmenuzando este concepto, quiénes fueron los autores más importantes, que fíjense que se repiten en los 3 temas que vimos: poder, política y ciencia política, desde Grecia hasta después la consolidación de lo que es la ciencia política con la famosa lista tipo. Y ya después, a partir de la segunda clase, vamos a ir hablando de lo que es el objeto y el método de la ciencia política, y me interesa introducirlos, en lo que son los tipos de Jelinek, donde ahí van a entender mejor lo que yo les estuve hablando ahora en cuanto a el desarrollo y génesis histórico, viniendo desde Grecia hasta la edad contemporánea. Entonces yo, no los quería marear tanto en esta primera clase, sino simplemente ubicarlos en qué se va a sentar nuestra materia, que es el concepto de poder. Yo voy a tratar como, esto de la virtualidad por ahí a veces cansa la pantalla, y entiendo que ustedes por ahí están cursando otras materias. Voy a tratar de siempre armarles algún PowerPoint, de hacerlos leer como para hacer más llevadera la materia. No sé qué les parece. También me interesa que ustedes participen, como les dije, digan las posturas de cada uno, o sea, si me tienen que interrumpir no hay ningún problema, y también lo que yo les voy a ir pasando en el grupo, algún que otro recorte o noticia periodística, como para también armar debates en grupo, que eso no quiere decir que ustedes tampoco no lo compartan. ¿Se entendió más o menos? Sí, Santiago. Te consulto, las videoclases que están subidas en el campus, ¿hay que verlas? ¿Son de materia? Mirá, les va a servir a ustedes como apoyo. Por ejemplo, esto que vimos hoy... Estamos en la facultad, nada es obligatorio acá. Todo te va a servir para vos, en realidad, porque... Sí, obviamente yo lo subo como materia. La bibliografía, lo que está como bibliografía, eso sí es obligatorio. Traten de no agarrar esos resúmenes que andan dando vueltas. Yo la verdad que nunca los leí, sí sé que tiene errores. Lo sé porque, lo he ojeado en algún que otro momento y también lo veo plasmado en los exámenes. Obviamente que cada uno va a tener más tiempo de dedicarle a alguna materia y más, y a otra materia menos. Lo que sí me interesa es que la bibliografía, que son los libros de Natale, en realidad abarcan la primera parte, puedan mirarlo sí o sí. Los videos también les van a servir como complemento, sobre todo las primeras 2 unidades, que también son medias tediosas. Yo me grabé y están subidas, pero ¿qué pasa? Esos videos nosotros los hicimos en el primer cuatrimestre del año pasado, porque como no teníamos este sistema del campus, del Zoom, hacíamos videos de YouTube y nos manejamos por WhatsApp. Y nos pareció, como una buena herramienta para ustedes dejarlos, y yo les copié todos los links, en un Word para que ustedes los puedan ver. De hecho, también hay videos de profesores que tampoco están, que no los conocen o que no están más en la materia, pero de todos modos yo los subí para que les sirva de complemento a ustedes. Pero, obligatorios no son, pero creo que por ahí te va a resultar más llevadero la materia. Dale, bárbaro. Muchas gracias. No, de nada. Después Profe, también hay... Sí. Después podrás subir este Sí, PowerPoint, por favor. PowerPoint. Lo que por ahí muchos me dijeron el cuatrimestre anterior que les conviene como que lo pase a PDF, no sé qué les parece, igual a mí me da lo mismo.
pero bueno, como quieran. No, a A mí ver. la verdad me da lo mismo, pero si lo podés subir en cualquier Está. forma estaría Sí, buenísimo. lo voy a subir. Como les dije, voy a tratar de todas las clases armarles como para ser un poco más llevadero, porque todo este tema de la virtualidad, no sé a ustedes, pero yo estoy media cansada, no veo la hora de volver a la presencialidad y por ahí hacerlos leer a ustedes o armar así debates me parece lo más, como les dije, lo más llevadero para que, bueno, ustedes puedan entender un poco más, ¿no? Sobre todo estas unidades que... Perdón, Sí. ¿se sabe algo de la vuelta a la presencialidad? Yo no sé nada, todavía, mira, es más, te digo, el año pasado nos habían dicho que este primer cuatrimestre iba a ser tipo mixto, o sea, una parte presencial y otra virtual. Sin embargo, volvimos a la virtualidad. La verdad que yo no tengo noticias de nada. Obviamente la idea de armar el grupo de WhatsApp es también mantenernos al tanto de todo esto. Si a ustedes, por ejemplo, no sé, les parece poco una vez por semana, podemos coordinar y hacer una que otra clase más, pero bueno, lo que nos impusieron, no es que nos impusieron y nos obligaron, pero lo que la facultad propuso es que sea una vez por semana. Por eso, quédense tranquilos, lo vamos a ir viendo. Yo también por eso les compartí, todos tienen mi número para que me consulten lo que necesiten, desde ya estoy a disposición. Así que bueno, pero por ahora no tenemos novedad, vamos a seguir así hasta que tengamos noticias. Así que bueno, chicos y chicas, con lo que yo les desarrollé estos puntos de hoy, vimos gran cantidad de temas o gran parte de lo que es la unidad número 1. A partir de la clase que viene voy a tratar de terminar lo que es la unidad número 1 y tratar lo que es la unidad número 2, sobre todo lo que es los tipos de Jelinek, el método de la ciencia política, y ya a partir de la unidad número 3, ya la materia se va poniendo un poco más interesante, sobre todo la unidad número 4, que es los partidos políticos, que eso va a generar debates también, así que bueno, con esto ya terminamos lo que es la clase de hoy. Vayan pensando el tema de los grupos, así me lo pasan y les voy asignando los temas y así no se atrasan, ¿sí? Así que bueno, cualquier consulta que tengan, nos hablamos por el grupo y bueno, si nadie tiene una pregunta, nos vemos la clase que viene entonces. Chao, nos vemos. Bueno, buen fin de semana. Profe, gracias, buen fin de Gracias, semana. profe. Hasta luego, fin de Chao, semana profe. para todos menos para Santiago Lamas. Santiago, me parece que no te quieren.